Nadie cree que esta ensalada de repollo y piña sea apta para diabéticos. Si usted cree que el repollo es aburrido, quédese porque esta ensalada le puede cambiar la idea. Vea pues, arranquemos con calma y ponga cuidado desde el primer paso. En Qué Rico Recetas seguimos mostrando que con pocos ingredientes se pueden lograr sabores increíbles, frescos y bien balanceados. Inicio esta exquisita ensalada tomando medio repollo blanco. Este ingrediente me gusta mucho porque es rendidor, fresco y muy versátil. Lo limpio muy bien, retiro las hojas que puedan estar dañadas o marchitas y luego me ayudo de una tabla y un cuchillo bien afilado para cortarlo muy finamente. Si a usted le queda más cómodo, también lo puede rallar, queda igual de bien. Cuando ya lo tengo listo, lo pongo en un recipiente amplio y le agrego agua hirviendo. Este paso es clave. Este es uno de esos trucos sencillos que cambian el resultado final, porque así el repollo queda más suave y agradable al comerlo. Dígame en los comentarios, ¿usted prefiere el repollo bien crocante o un poco más suave así como lo preparo yo? Paso ahora a 2 rodajas de piña bien delgadas. La piña me encanta en esta receta porque le da un toque fresco y ligeramente dulce que contrasta delicioso con el repollo. Estas rodajas las corto en bastones muy pero muy pequeños. Aquí la idea es clara, que el protagonista siga siendo el repollo y que la piña acompañe sin robarse todo el show, ¿cierto? ¿Usted le pondría más piña o así le parece perfecto? Continúo con una capa de cebolla roja pequeña. Este ingrediente es de mis favoritos en ensaladas porque aporta sabor y color sin ser invasivo. Al igual que la piña, la corto en bastones muy pequeños. Este tipo de corte hace que cada bocado sea equilibrado y que ningún ingrediente se sienta demasiado fuerte. ¿La cebolla roja le gusta cruda así o prefiere pasarla primero por agua? Los comentarios están más perdidos que tapa de olla y eso me hace pensar que no les gusta. No me deje con esa idea, deje un comentario, diga lo que piensa, lo bueno, lo regular, todo suma y nos ayuda a mejorar. Paso a un cuarto de zanahoria. A esta le retiro la piel y procedo a rallarla muy finamente, usando la parte más delgada del rallador. La zanahoria no solo aporta color, también da un toque dulce natural y es rica en betacarotenos, buenísimos para la piel y la vista. ¿A usted la zanahoria le gusta rallada fina o en tiras un poco más gruesas? Ahora uso un tomate pequeño bien maduro. Corto 3 cascos pequeños, retiro todas sus semillas y luego lo corto también en bastones muy pequeños. Esto evita que la ensalada suelte demasiada agua y mantiene todo bien fresco. Este detalle es otro de esos que marcan la diferencia. Ponga cuidado, porque el tomate bien cortado mejora mucho la textura final. Llega la hora de combinar todo. En una ensaladera agrego primero el repollo, luego la cebolla roja, el tomate maduro, la zanahoria rallada y finalmente la piña. Ahí mismo voy con el aderezo, que es sencillo pero muy sabroso. Agrego el jugo de un limón recién exprimido, una cucharada de aceite de oliva extra virgen, que este condimento es uno de mis favoritos por su sabor y por lo bien que le hace el cuerpo, y una pizca de sal. Con una cuchara mezclo con calma, asegurándome de que el aderezo se incorpore en cada ingrediente. Aquí es donde la ensalada empieza a tomar vida, ¿cierto? A esta ensalada le faltaba algo y yo lo tenía clarísimo. Agrego una cucharada de cilantro fresco cortado muy finamente. El cilantro le da ese aroma fresco que levanta todo el plato y lo hace aún más apetitoso. Mezclo una vez más con cuidado y listo. Sirvo y a disfrutar. Esta ensalada queda perfecta para acompañar carnes asadas, pollo a la plancha, pescado o incluso para una comida ligera, fresca y saludable. Ahora quiero saber de usted, ¿la haría así tal cual o le cambiaría algún ingrediente? ¿Le gusta el cilantro en las ensaladas o es de los que lo evita? Si esta receta le gustó, déjeme un me gusta, compártala con alguien que disfrute las ensaladas frescas y naturales y escríbame un comentario, que yo siempre los leo. Suscríbase al canal para no perderse las próximas recetas y guarde este video para prepararlo más adelante. Gracias por acompañarme y recuerde, seguimos cocinando juntos aquí, en Qué Rico Recetas. ¿La haría?